Buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar el tema de prevención de accidentes en el trabajo. El equipo está integrado por Jennifer García, Stephanie Guadalupe Mejía, Andrea Morales, Florentino Roldán y su servidor José Ismael. Para empezar vamos a definir lo que es un accidente del trabajo. Y nos dice la guía de práctica clínica que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, que puede ocurrir la muerte. Esto producida repentinamente en un ejercicio con motivo al trabajo, cualquiera que sea el lugar o tiempo que se preste. La enfermedad del trabajo está definida como todo estado patológico derivado de una acción continua de una causa que tenga un origen o motivo en el trabajo, en un medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios, como lo muestra la imagen en, del lado derecho, no, del lado izquierdo está la persona, está trabajando con inhalantes químicos. Años más tarde está el mismo paciente, igual en el mismo trabajo, pero ya con los pulmones deteriorados. Las causas de los accidentes se dividen en dos, en causas básicas y causas inmediatas. Dentro de las causas básicas están los factores personales, que es la ausencia de formación e información. Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo, en este principalmente es cuando quieren hacer las cosas a prisa y, por ejemplo, ya lo hacen, por ejemplo, cargando cajas, pues cargan cajas de más de las que se aguantan y pues pueden ocasionar algún accidente. La falta de motivación, pues esto podría ser, por ejemplo, cuando la persona no encuentra trabajo y pues encuentra, él es el único que encontró, entonces pues por no quedarse sin trabajo, pues entra a donde es la única opción. Los factores de trabajo son hábitos de trabajo incorrectos, mantenimiento inadecuado de las máquinas, podría ser esta cuando no le han dado el mantenimiento adecuado y esto puede ser más que nada cuando se trabaja con materiales que requieren o bueno, que dejan algunos de residuos del producto, del el uso incorrecto de equipos y herramientas. Las causas inmediatas se dividen en actos inseguros y condiciones inseguras. Dentro de los actos inseguros es realizar trabajos sin estar calificado. Esto es previo a dar una capacitación. Anular o modificar las disposiciones de seguridad. Utilizar herramientas en mal estado. Puede hacerse acá un ejemplo con martillos que ya tengan el mango deteriorado o con algún otra herramienta. Las condiciones inseguras está la falta de protectores y resguardos en máquinas. En este podría ser el ejemplo de trabajar con inhalantes químicos, entonces pues no tener alguna mascarilla o en algún equipo de protección. La falta de señalamientos en zonas, por ejemplo, donde se pueden poner objetos pesados que estén mal acomodados. La falta de orden y limpieza también una causa, ya que puedes no acomodar las cosas y a lo mejor cierta herramienta la puedes dejar que esté saliendo, entonces pasa una persona y a lo mejor es una de las personas que está haciendo las cosas por prisa, como lo ponía el ejemplo, pasa con las cajas y pues obviamente se va a tropezar y esto pues puede ocasionar un accidente. Ahora continuaremos con los accidentes en el lugar de trabajo. Empezaremos con el concepto que se entiende como lugar de trabajo o el área de trabajo, donde los trabajadores deben de permanecer o acceder por motivos laborales. Los riesgos más comunes que ocurren en estas áreas son las caídas de personas al mismo nivel. Esto es normalmente por pisos mojados o por objetos que obstruyan el paso. Las caídas de personas a distintos niveles. Esto puede ser que estén acomodando algún material en los anaqueles y sufran alguna caída. O igual caídas de segundos pisos o algo parecido. También golpes contra objetos inmóviles. Estos ya sea que los dejen a medio pasillo y no se den cuenta. Y también atropellos o golpes por vehículos.
En la siguiente diapositiva vemos las medidas preventivas para que estos accidentes se puedan prevenir. Se debe de tener el espacio y lugar de trabajo limpio y ordenado. Los pasillos, escaleras, las vías de circulación y salidas deben de permanecer libres de obstáculos y en óptimas condiciones de iluminación y a su vez libres de fluidos. Esto para evitar las caídas que les mencionaba anteriormente, y en caso de que el piso esté mojado, debe de tener señalamientos que lo indiquen. Los residuos, desperdicios y sustancias se deben eliminar inmediatamente depositándolos en recipientes de material desechable. En las herramientas de mano, moldes y demás cosas se deben de mantener ordenadas en estanterías, y el material que sea almacenado debe de cumplir ciertas características, como lo son que los materiales no deben de sobresalir de la repisa, ya que éstas se pueden caer y causar algún accidente. Los materiales pesados se deben de colocar en los niveles más bajos, ya para que no venza el peso de las estanterías. Los materiales que sean más, que se usen más, se deben de colocar en lugares accesibles. Esto normalmente en la parte del medio. Los productos químicos deben de estar almacenados en un lugar aparte y deben de estar debidamente etiquetados. También se debe de contar con señalización adecuada y suficiente para llamar la atención de los trabajadores en caso de que exista algún riesgo, ya sea señalamientos que indiquen la salida de emergencia en caso de algún incendio o algún sismo. En la siguiente nos habla de los riesgos sobre máquinas y herramientas. En el concepto se entiende por máquina a todo conjunto con piezas u órganos unidos entre sí, que en su caso tienen órganos de accionamiento, circuitos de mando y potencia. Los accidentes que ocurren frecuentemente en este tipo de máquinas son atrapamiento por y entre objetos, golpes y contactos con elementos móviles de la máquina o proyección de partículas. Las medidas preventivas para las máquinas debe ser que toda máquina debe de tener un certificado que diga que tiene un funcionamiento correcto. En caso de que no lo tenga, debe de ser retirado o conseguirlo. También las máquinas deben de tener un mantenimiento preventivo y periódico. Esto es para ver que funcione correctamente y no sea de riesgo para los empleados. También los empleados deben de tener una capacitación para saber cómo funcionan las máquinas y herramientas que están utilizando. Si los sistemas de seguridad no pueden ser posibles, se dotará al trabajador de una capacitación, como lo decía. También para la proyección de partículas se debe de utilizar una protección ocular o también una protección colectiva. Bajo ningún concepto se debe de modificar o anular los dispositivos de seguridad, ya que esto puede ser riesgoso. Al cambiar alguna herramienta de la máquina, se deberá hacer con la máquina parada, o sea, en forma vertical, y que no esté conectada a la corriente eléctrica para evitar descargas. Siempre la máquina debe de tener un mantenimiento para que esté limpia y no tenga acumulación de polvo y se pueda dañar. Los sistemas de seguridad deben probarse periódicamente para comprobar su funcionamiento, y en caso deficiente se debe de cambiar o mencionarle al supervisor. A continuación,
nos toca lo que son herramientas manuales y estas van a ser aquellas que el personal utilice y requiera de algún esfuerzo físico para poder utilizarlas. Los riesgos que pueden presentarse al momento de utilizarlas son la caída de las mismas herramientas durante la manipulación y esto que puede ocasionar lo que son golpes o cortes contra esos objetos y las herramientas, o la proyección de las partículas y lesiones en los músculos o en el sistema musculoesquelético. Las medidas preventivas de la utilización de las herramientas es que las utilicen para lo que fueron diseñadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, va a utilizar un martillo, tiene que hacerlo para lo que fue diseñada, no para otras actividades como lo son, no sé, golpear otros objetos o que lo manipule de manera en la que pueda ocasionar un riesgo mayor. Otra medida preventiva es comprobar que los mangos de las herramientas estén sujetos de forma efectiva o que no haya algún movimiento que pueda hacer que, no sé, salga volando del mango y pueda causarle alguna lesión. Otra es ubicar las herramientas en su lugar correspondiente. Cada que las vayan utilizando, tienen que resguardarlas o colocarlas en el lugar donde tiene que ser, porque muchas veces las dejan en posiciones o lugares incorrectos y pueden ocasionar un riesgo no solamente para la persona que las dejó ahí, sino para sus compañeros. Otra es que que no deben guardar las herramientas en sus bolsillos, ya que se les puede olvidar que las tienen ahí y pues al momento de realizar otras actividades pueden lesionarse con esas mismas herramientas que tienen en su cuerpo. Otra es que para evitar los golpes producidos por llaves fijas, se deben adaptar perfectamente lo que son las cabezas de las tuercas o pernos y las herramientas punzocortantes tienen que estar eh, bien afiladas con un buen corte y pues ese tipo de herramientas o cualquier otro tienen que tener una previa inspección y periódicamente se tienen que revisar también lo que son equipos como mangueras y conexiones de aire comprimido y pues no deben utilizar el aire comprimido para limpiar la ropa o de trabajo ni aplicarlo sobre la piel. Bueno, en otro punto serían los trabajos de altura que son en andamios, escaleras y construcciones. En este nos dice que el concepto es que las construcciones es una de las actividades donde más riesgo presentan y donde las consecuencias de las mismas son graves, muy graves e incluso mortales. Como podemos saber, el andar en andamios, escaleras o en construcciones es muy riesgoso. De hecho, si no tenemos un arnés o algo que nos esté deteniendo, podemos llegar a padecer unos riesgos que, por ejemplo, puede ser caídas de personas a distancia o a diferentes niveles. Esto quiere decir a 2 pisos, 3 pisos en los cuales pues podemos llegar a perder la vida. Podemos pisar sobre objetos en los cuales puede ser una tabla, en donde haya, no sé, agua que esté en la superficie plana de un fierro, una estructura, y nos puede hacer igualmente que lleguemos a caer, en la cual también podemos tener golpes, pueden ser cortes o atrapamientos entre muchas escombros dentro de la construcción. De acuerdo a la escalera, de igualmente debemos fijarla y checar que estén bien en buen estado antes de subirlos. Las medidas preventivas de es que el equipo de protección individual tengamos lo que por ejemplo son el casco. Es una medida de seguridad para cualquier persona que esté en cualquier tipo de estos trabajos que les acabo de mencionar. Igualmente lo que son las gafas, los guantes de seguridad, cinturón o arnés como les estaba comentando. Cualquier defecto en el material
será muy de puntualidad, porque si está en mal estado, esto puede llegar a caernos, podemos llegar a caernos y a lesionarnos. Nunca debemos de circular sin equipo de protección sobre tejidos de material frágil. Esto quiere decir, hay a veces que las casas las hacen de teja y como no son muy fuertes, si no tenemos el equipo necesario y caminamos sobre ellas, podemos caernos. No deben lanzar escombro ni material de derribo de forma libre o desordenada. Es decir, si yo estoy, no sé, tumbando una barda y del otro lado está otro compañero y si no me doy cuenta, puedo derribar y poder lesionar a él, ¿no? Y más si no tiene su equipo necesario. Por otro lado, igualmente al subir y bajar escaleras de mano, debemos hacer hincapié siempre con la mirada hacia frente y sin trompezarnos, cargarla sin que tengamos alguna dificultad o que podamos llegar a lesionarnos. No se permitirá el uso de escaleras o, digamos, o más personas que se suban al mismo tiempo que se está subiendo la primera, ya que no puede aguantar y puede llegar a quebrarse. No debe ocuparse escaleras en mal estado o con escalones rotos, por lo consiguiente, ya que puede llegar a estar estrellada y si nos subimos, pues con nuestro mismo peso vamos a generar que se acabe de quebrar. Antes de subir una escalera debemos comprobar que la suela de nuestro calzado no tenga grasa o cualquier otro producto que pueda llegar a producirnos un resbalón y de igualmente pues poder caernos y poder tener diferentes repercusiones en tanto nuestro músculo esquelético como en cualquier otra parte del cuerpo y llegar a tener una herida. Ahora vamos con lo que es el riesgo eléctrico, que este es el paso de corriente eléctrica por el cuerpo humano. Este puede producir una gama de lesiones en función al tipo de contacto. Algunos de sus riesgos son la electrocución por contacto eléctrico, incendio o explosión y la posibilidad de caída de una altura o de golpe con otro objeto. Sus medidas preventivas son no desconectar ni alterar los sistemas de protección. Esto también se refiere a como que no estar jugando con el material eléctrico o la caja de electricidad. También es antes de manipular equipos o instalaciones en tensión, siempre se tiene que desconectar. No lo podemos agarrar ni empezar a manipular si sigue conectado porque esto es de gran riesgo y se puede uno electrocutar. Los trabajos eléctricos es muy importante que sean realizados por el personal calificado e instruido sobre esta área. No cualquier persona lo puede hacer porque, pues, por consiguiente, no va a saber exactamente lo que está haciendo y es más probable que sufra algún accidente. El alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar cualquier tipo de contacto fortuito con las manos o elementos conductores que se manipulen. Esto quiere decir que siempre que estemos manipulando con alguna corriente eléctrica se debe de tener una distancia considerable para que se prevengan todos estos accidentes. Para los trabajadores con presencia de tensión eléctrica, ellos siempre deberán utilizar los equipos de protección individual. Estos son específicos para este tipo de trabajo. También se deben de usar herramientas que tengan aislantes, como lo son plástico generalmente, que no esté metálico. También se tomará atención en que la persona que esté manipulando o realizando esta tarea no lleve anillos, pulseras o algún otro objeto que tenga metal. No se debe realizar trabajos con electricidad sobre superficies húmedas o con algún otro conductor de luz. También tenemos lo que son los incendios, que estos son
Para que se produzca un incendio es necesario la presencia de 3 elementos, los cuales son los siguientes, que es el foco de incisión, pueden ser cigarros o algunas otras chispas al momento de estar trabajando, por ejemplo, cuando se soldan algunas partes, las chispas que salen puede iniciar un incendio. También es el oxígeno y el combustible, como lo puede ser papel, madera, gasolina o butano. Sus riesgos son incendio, explosión, quemaduras y asfixia. Sus medidas preventivas es no fumar en donde existan sustancias combustibles, por ejemplo, gasolina o alguna otra sustancia que sea inflamable. También se debe de confirmar que los cigarrillos y otros focos de incisión, de ignición, se han apagado completamente. Siempre hay que verificar que al tirar algún cerillo o el cigarrillo, la colilla del cigarrillo, esté bien apagada para que no cualquier chispita pueda producir un incendio. No debemos de sobrecargar la instalación eléctrica conectando varios aparatos a una misma toma. Esto quiere decir que si se conectan todos al mismo tiempo, pues esto puede ser que sea demasiado, entonces esto hace un cortocircuito y también produce un incendio. No depositar materiales combustibles cerca de calefactores portátiles, hornos o algunos otros que produzcan también incendios. Tenemos que mantener siempre orden y limpieza en los centros de los trabajos. Esto es importante para que así todo tenga, como se dice, orden y no haya accidentes. Se debe de contar con extintores, que estos deberán situarse en un lugar visible y accesible para su señalización. No debemos de colgar nunca chaquetas, abrigos, paraguas encima de los extintores, ya que va a obstruir y va a ser más difícil su acceso hacia ellos cuando se requieran. Se tiene que también leer la etiqueta técnica del extintor para conocer en qué tipos de fuegos es eficaz ese extintor o compatible. Bueno, después continuamos con lo que es ruido. Recordemos que, bueno, el concepto de ruido es que comparte un riesgo para los trabajadores, ya que en los ambientes industriales suele ser elevado y a la vez molesto. Hay muchas veces que en las fábricas hay molinos en donde sale lo que es la temperatura en la cual se encuentran trabajando el personal, que son turbinas que hacen demasiado ruido, que ese ruido puede llegar a lastimar a las personas. Los riesgos pueden llegar a ocasionar lo que es la disminución parcial o total de la capacidad auditiva o la pérdida total de la capacidad de la audición. ¿Esto qué quiere decir? Que llega a lo que son los huesecillos de lo que es nuestro oído, que es el martillo, el yunque y el estribo, y de ahí puede llegar a lo que es nuestro tímpano. Si llegara a lacerar el tímpano, nosotros ya no llegaremos a escuchar nada. Las medidas preventivas es cuando se sobrepasan los límites permitidos de ruido, que en este es el 80%. Si en este ABA es un sistema en el cual te mide cuánto ruido está percibiendo el oído. Este es un ruido regular en un trabajo de 8 horas diarias. Debe reducirse el tiempo de exposición y, si no es posible, utilizar protecciones personales auditivos. En este caso se encuentran lo que son los tapones o los audífonos. La protección personal puede ser cascos antirruidos, auriculares y tampones. Estos elementos de protección deben estar certificados con el enmarcado CE, que quiere decir que están certificados y que puedes tú utilizarlos de manera favorable y te van a ayudar al 100%. Los productos auditivos son personales y deben mantenerse en correcto estado de conservación, es decir,
Si mis tampones que yo me compré ya los tengo usando, no sé, 2 años y se empiezan a desgastar, es mejor que cambie por unos nuevos. ¿Por qué? Porque si ya está en desgaste, va a empezar a entrar las ondas y van a empezar a dañar lo que son mi oído interno. Por eso es mejor siempre reemplazar por los productos nuevos. El siguiente es el de ambiente térmico y este va a ser en los ambientes en los que el trabajador está expuesto a altas temperaturas o bajas temperaturas, como por ejemplo pueden ser frente a hornos, en el caso de las panaderías o los trabajadores que se encuentran ahí. Y en las bajas temperaturas podemos encontrar lo que son trabajos como cámaras frigoríficas. Y estos pueden ocasionar lo que son, en el caso de las altas temperaturas, lo que es deshidratación o golpes de calor y por el exceso de temperatura, o como por ejemplo del frío, causar lo que es hipotermia. Los riesgos que puede causar es la exposición a temperaturas ambientes externas o contactos térmicos con factores de calor o frío. Las medidas preventivas que vamos a utilizar es disminuir el tiempo de exposición. Esto puede ser también relacionado con la rotación de las áreas para no estar en continua exposición a las temperaturas. La dosificación también de la exposición para establecer una aclimatación en el personal de nuevo ingreso. Esto quiere decir que poco a poco vamos a ingresar a nuestro trabajador o al personal al área para que pueda ir adaptándose a su temperatura ambiente y pueda trabajar de manera adecuada. Otra medida preventiva es realizar recomendaciones médicas iniciales, periódicas a los trabajadores. Esto quiere decir que sean informados, por ejemplo, em, que sean informados a lo que están expuestos, como lo son las temperaturas. Otra es utilizar prendas de protección específicas, como lo son equipos de abrigo contra el frío o equipos contra la radiación en cuestión de las altas temperaturas. Otra es establecer periodos de descanso en zonas con temperaturas más benignas, como ya lo comentaba, la rotación de áreas. En el caso del calor, puede ingerir agua no muy fría para que también la temperatura corporal no se descompense. Y esto también es para romper las pérdidas de sudor en el cuerpo. También tenemos lo que son las sustancias químicas. Estos son todos los elementos químicos y sus compuestos que pueden dañar ya sea directa o indirectamente a las personas, bienes o al medio ambiente. Estas sustancias se pueden encontrar en forma de polvo, humos, gases o vapores. También sus riesgos son la intoxicación, accidente o enfermedad derivada de esta. Esta puede ser causada por la inhalación, el contacto, la ingestión de todas estas sustancias químicas. También pueden ser un incendio o explosión y la sobreexposición al agente químico. Algunas de sus medidas preventivas son que todos los productos químicos deberán llevar una etiqueta y una ficha de seguridad. Esta debe de contener la etiqueta y deben de ser claras y legibles para que las personas que lo vayan a utilizar o lo vayan a manipular tengan prevención de todo lo que le puede pasar si no utiliza las medidas preventivas. Antes de manipular cualquier sustancia química, debe leerse la etiqueta del envase o la ficha técnica de seguridad que debe tener previamente. No se deben mezclar sustancias sin conocer previamente las consecuencias de lo que causaría el mezclar esas dos sustancias. Los productos inflamables deben mantenerse alejados de cualquier foco de ignición, como lo son llamas, chispas o algún otro objeto que pueda ocasionar algún incendio o alguna explosión. Deben conocerse el lugar en donde se hayan ubicado los medios de protección.
Estos pueden ser los extintores en caso de incendios, las duchas en caso de que haya una exposición a un agente químico. También se debe de conocer el lugar donde se hayan ubicados los medios de protección colectivos. También debemos, de acuerdo con las características de los productos manipulados, las protecciones personales a utilizarse pueden ser máscaras respiratorias, gafas o pantallas faciales, cascos, delantales, guantes, o botas de seguridad, entre otros. En la de manipulación y cargas, nos va a referir que va a ser cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como lo va a ser el levantamiento, su colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento de la misma carga. Los factores de riesgo van a ser la fatiga, que es el origen de las lesiones dorsales, entre otras. Los sobreesfuerzos de manos también puede ocasionar lo que son cortaduras, golpes y atrapamientos al no realizar una buena técnica. Las medidas preventivas para el manejo de cargas nos va a marcar que, bueno, para realizar una manipulación de alguna carga, es recomendado lo que son 20 kilogramos para evitar algún riesgo o algún daño al hacer el trabajo. Primero, siempre que sea posible, se debe utilizar lo que son medidas mecánicas o automáticas en lo que son como transportes que puedan realizar el trabajo antes de que el personal pueda hacerlo. Otro punto es evitar los movimientos de torsión o de flexión del dorso, evitar recorrer grandes distancias de elevación, descenso o transporte de la carga, reducir los movimientos repentinos y más utilizando las cargas ya. Otra es eliminar posturas de trabajo forzadas o que sean incómodas, que también nos puedan ocasionar